Ahora sí, muchachos, ¿hay alguna duda con respecto a lo que vimos la clase de ayer? ¿No? Bueno, si se habrán dado cuenta, el día de, bueno, hoy en la mañana, resolví el problema ese que me habías comentado. Obviamente, toda la razón. Este, Les puse por ahí la solución del ejercicio en la tarea que les puse ahí en el WhatsApp. Ese ejercicio queda anulado, pero se puede tomar en cuenta también para el examen. O sea, no, no sería la pregunta completa, pero si se dan cuenta, reformulé el planteamiento y pues ya de esa forma sale, ¿no? El ejercicio. Tomé algunos ejemplos bueno, algunos ejercicios de un compañero que puso, tiene una lista de ejercicios, pero pues vaya sorpresa, no pensé que estuvieran mal redactados. Pero bueno, independientemente de eso, el asunto es que tenemos que continuar. El, no, no, la clase de ayer estuvimos viendo ya lo que es en sí la longitud de curva, ¿sí? Vimos como con una poligonal, obviamente tenemos una función vectorial de R en Rn, ¿sí? En particular vimos una función de R en R2, una curva continua, estamos trabajando con curvas continuas, ¿sí? Que no necesariamente tienen que ser continuas. Pero sí es importante que en este contexto pues tengamos este tipo de funciones porque la continuidad nos permite observar que si son funciones continuas, no nada más continuas, sino con una continuidad suave, pues podemos entonces aludir a la diferencial. O sea, podemos aludir a que es una función diferenciable en todo su dominio, en el dominio restringido en este caso del intervalo A, B, ¿no? Que estamos tomando normalmente ahorita intervalos A, B abiertos, perdón, cerrados, y obviamente estamos pidiendo que sean diferenciables en el abierto, ¿sí? Que también podríamos interpretarlos como diferenciables en las orillas, pero siempre y cuando estemos nada más tomando los límites laterales, en un caso por la derecha y en el otro caso por la izquierda, ¿sí? En ese caso podríamos tomar la diferenciabilidad en todo el intervalo A, B, incluyendo los límites. Pero ahí tenemos que tener en cuenta que solo se puede hacer cuando las orillas, en este caso el punto A y el punto B dentro de R, solamente nos podemos acercar a A por la izquierda y a B por la derecha, nada más, porque estamos dentro del intervalo. Nada más, no estamos por fuera. En otro contexto, el asunto aquí era que ahora tenemos que reinterpretar esto que vimos ayer. Ah, sí, ¿qué era lo que habíamos visto ayer? Bueno, pues ayer vimos que la longitud de la poligonal, sí, la podemos interpretar, ahora está muy grueso. A ver, no, sí está en 3. Bueno, la longitud de la poligonal, ¿se ve mejor así con este grosor? Bueno, entonces lo dejamos así. Era la suma de I, que va de 0 acá, ¿sí? De la norma de f de t, ti, menos f de ti menos 1. ¿Sí? Habíamos definido esta parte como la longitud de la poligonal, que esto iba a ser aproximado, ¿sí? A la longitud, que lo habíamos puesto así, a la longitud de la curva, ¿sí? Lo voy a poner con L de C, o sea, la longitud de la curva C. Ayer lo puse nada más con L, ¿no? Pero ahorita lo pongo con L de C para que recordemos a qué nos estamos refiriendo. L representa la longitud de la curva que va de F de A a F de B, ¿sí? Y por otro lado, también vimos que
la longitud de la longitud de C era igual a quién. Eso sí lo vimos ayer. ¿Sí se acuerdan? Era igual al supremo de las longitudes poligonales, ¿no? Voy a poner así nada más. O sea, donde P pertenece a la familia de las particiones en A, B, ¿no? ¿Por qué habíamos dicho esto? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el argumento para que nosotros pudiéramos afirmar que la longitud de la curva era exactamente el supremo del conjunto de poligonales o de las longitudes de las poligonales atribuidas a una partición o a una familia de particiones? ¿Se acuerdan? Bueno, recuerden que cuando damos una partición, pues es una partición, pero no tenemos una partición en sí, tenemos una familia de particiones. ¿Sí? Y esta familia de particiones es infinita. ¿Sí? Entonces, cada partición puede ser un refinamiento de otra o no. ¿Sí? Podemos dar una infinidad de particiones y que ninguna sea un refinamiento de la otra. ¿Sí? Pero normalmente lo que hacemos es tomar una partición, luego damos un refinamiento, luego de ese damos otro refinamiento y así sucesivamente hasta completar una familia infinita, ¿no? De particiones. En ese contexto, pues al hacer esto, tenemos en este caso que observar que cualquier partición que tomemos, ¿sí? En el intervalo A, B nos genera una poligonal sobre la curva. ¿Sí? Y eso que va a implicar, pues obviamente que en ese contexto forma parte del conjunto de poligonales que se derivan a partir de las particiones que demos. Y eso, pues obviamente, en este contexto infinito de estas poligonales, pues al final nos debe demostrar si es acotado o no superiormente. Nuestro caso. Si es acotado superiormente, entonces tenemos cotas superiores. Y si tenemos cotas superiores, tenemos un supremo. ¿Sí? Bien, eso lo vimos ayer. Estoy repasando nada más ahorita cuestiones. Ahora, por otro lado, también el día de ayer, al final, discutimos que teníamos que redefinir este bicho de aquí. ¿Por qué redefinir el bicho? Porque esto lo que nos permite ver nada más es el conjunto de poligonales. Esto lo podemos hacer para funciones, para cualquier función eh, hasta cierto punto continua, ¿sí? Porque puede ser continua a cachos, ¿sí? Y eso pues obviamente nos restringe un poco, pero si la función, aunque sea continua a cachos, tenemos un pequeño detalle. Si es continua a cachos, nos vemos en un pequeño dilema. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos que tomar las particiones adecuadamente de forma de que los intervalos sobre los cuales los cachos son continuos, pues los podamos trabajar en ese sentido, ¿no? Pero si trabajamos una línea continua sobre todo el intervalo que demos, en ese contexto lo que estamos buscando también es que las curvas, si la curva es suave, ¿sí? Entonces podemos aludir al concepto de derivada, ¿sí? Pero aquí tenemos un pequeño detalle. Esto lo habíamos visto el día de ayer. Era que no podemos aludir al concepto de derivada así nada más. ¿Por qué? Porque hay un pequeño inconveniente. Aludir al concepto de derivada nos permite, por ejemplo, para funciones de R en R, ¿sí? Ir, o sea, para funciones
de R en R, que son continuas y diferenciables en su dominio. Obviamente, si son continuas en su dominio, ya es un dominio cerrado, ¿sí? Un intervalo cerrado. Entonces, tenemos la opción de ver que podemos aplicar el teorema del valor medio. ¿Sí? ¿Y cuál era ese teorema? Pues simplemente que si la función es diferenciable, pues tenemos que f de x, ¿sí? Era igual, o más bien f de c, f de c era igual a f de b menos f de a entre b menos a, obviamente cuando b y a son distintos, ¿sí? Y obviamente cuando b es mayor que a. En este caso, existe un c tal que está entre a y b, y lo que quiere decir esto, ya lo habíamos visto el día de ayer, era pues simplemente que tenemos sobre ese punto b, perdón, sobre ese punto c, pues esto, este c, este es a y este es b. ¿Sí? Entonces eso es lo que nos dice, nuestra derivada, ¿sí? Tiene la misma inclinación, ¿sí? O sea, que alguna recta que es perpendicular, ¿sí? ¿A quién? Pues a L, ¿sí? Entonces, ¿pasa esto siempre? No siempre. Para funciones continuas sí. Pero para funciones continuas con curvas suaves. En este caso sí ocurre. Bueno, esto es una cosa, ¿sí? La derivada de una función es igual a esto, donde yo estoy trabajando aquí la pendiente a una recta tangente, pero este bicho de aquí no es la pendiente a una recta tangente, es la pendiente a una secante, ¿sí? Que tiene la misma inclinación que quién, pues que L. Ese es el concepto, ¿sí? Entonces, visto desde ese punto de vista, pues cuando nosotros tenemos una curva que es una función vectorial, en este caso, pues pongan ustedes que es una función vectorial en R2, ¿sí? Pongamos f de b y f de a, ¿sí? Este es f de b y este es f de a y f de b. Pues podremos decir, bueno, entonces ocurre algo semejante, ¿no? Pues tomamos y aquí pasa una curva, aquí pasa una recta, y pues por acá pasa otra recta también, y hace pues exactamente lo mismo, ¿no? Pues el problema es que para una función vectorial, lo voy a poner así, donde esta no es vectorial y esta sí, esto no necesariamente se cumple. Donde b menos a es un escalar. O sea, uno entre b menos a es un escalar y donde esto es un vector. ¿Sí? Y esto es otro vector. Si esto ocurre, este es un vector tangente. Entonces, no es una pendiente de una recta tangente. Es un vector que es tangente a una curva en un punto dado. ¿Sí? Que sería este f' evaluado en c. ¿Sí? Entonces, también es un vector. Entonces, el detalle aquí es que no me puedo tomar específicamente este caso, ¿sí? Porque no tengo el análogo del teorema del valor medio, ¿sí? Porque componente a componente no voy a tener este valor C exclusivo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que, como vimos ayer, tomábamos un vector F, donde todas las componentes, ¿sí? Existía un punto C1, C2, C3 y C1 se correspondía
a la función componente F1, ¿sí? C2 se correspondía a la componente F2, la componente F3 tenía una correspondencia con C3 y así hasta Cn. ¿Sí? O sea, la función f de n, que son funciones componentes y todas las funciones componentes son en particular funciones de R en R, ¿sí? Ahí sí se atreve uno a decir, bueno, para las componentes sí se vale el teorema del valor medio, porque son funciones de R en R. Entonces ahí jugamos con ese concepto, ¿sí? Entonces el análogo del teorema del valor medio, pues era algo semejante, pero donde f de c era f de C1, o sea, la derivada de f de C1, coma la derivada de f de C2, la derivada de f de C3, así hasta la derivada de f de Cn. ¿Sí? Y eso era igual a esto. Ahí sí. Pero bueno, eso era con el asunto de las de los términos que estamos viendo aquí. Ahora, hay otro problema, ¿sí? Que si estamos trabajando con esto, pues no necesariamente lo puedo aplicar directamente para encontrar, ¿sí? Un análogo a este bicho, ¿sí? Si yo supiera esto de tajo, o sea que sí se cumple, ¿sí? Esto no es cierto, ¿sí? No necesariamente. Podría ser que exista una C, sí, podría ser que exista una C, sí, pero generalmente no se cumple. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, no puedo usar este teorema del valor medio para funciones, así nada más. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con poligonales, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la ventaja de trabajar con poligonales? Aquí entra el rescate, no sé si lo recuerden, que, a ver, déjenme subo un poco. Bueno, me subo todo, que si dábamos una función, déjenme ponerlo menos inclinado, si dábamos una función y teníamos por acá, aquí tenemos nuestro vector f', evaluado en t, ¿sí? Y por acá tenemos, déjenme recortar esto. Y por aquí tenemos nuestro punto f de t más h, ¿sí? Y aquí sale otro vector, ¿sí? Por acá salía una cosa así, ¿sí? Y lo que ocurría aquí era que en este caso, este vector, ¿sí? Me generaba una diferencial, si se acuerdan, ya estuvimos trabajando con él. Esa diferencial era h multiplicada por f' de t, ¿sí? Estuvimos trabajando con él y esto lo definimos como la diferencial de t en h, ¿sí? Esa fue la cuestión. ¿Qué era lo que decíamos? Que si h era suficientemente pequeño, eh, el valor del vector era lo suficientemente bueno como aproximación para ese pequeño tramo de longitud. ¿Sí? Era una aproximación. ¿Por qué? Porque si yo tomo la norma de ese vector, obtengo un valor aproximado a la longitud de esa curva, entre el punto f de t y el punto f de t más h. ¿Sí? En ese contexto, trabajando con valores muy pequeños, ¿sí? De h,
Es decir, tomando intervalos muy pequeños, ¿sí? Podríamos incluso calcular precisamente esas longitudes, ¿sí? Y en ese caso tomar las derivadas, ahí sí. ¿Sí está claro? Y bueno, vamos a... ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? ¿No? Bueno, entonces, ahora vamos a desglosar esto un poco más. Entonces, supongamos que tenemos otra vez, vamos a, déjenme subir esto. Vamos a suponer que tenemos nuestra curva. ¿Sí? Tenemos una curva. Y esta curva, obviamente, dentro de un esquema de 2 dimensiones y teniendo en cuenta que obviamente estamos trabajando dentro de un intervalo A, B, ¿sí? Y tenemos por acá f de A y por acá f de B, ¿sí? Y una condición es que para este caso nosotros vamos a buscar más o menos que recurriendo a la física, ¿sí? Es que la función vectorial represente, ¿sí? El movimiento de una partícula, ¿sí? O sea, esta curva C, ¿sí? Se pide que represente el movimiento de una partícula. Entonces, para cualquier punto T, voy a tener obviamente f de t, ¿sí? ¿Y qué pedimos además? Bueno, pedimos que la curva sea continua y sea suave además la continuidad de la curva. Entonces, ¿eso qué nos permite? Si la función es continua y además es una función continua con cierta suavidad, ¿sí? Podemos nosotros recurrir a la idea de vectores tangentes. Y eso para cualquier punto t dentro del intervalo a, b. ¿Sí? Ahora, si nosotros recurrimos a esta parte donde aquí tengo al vector f de t, ¿sí? Por otro lado, yo podría ahora, usando esta misma idea, ¿sí? Tratar de ver qué pasa, ¿sí? Porque en este caso la función que representa para la partícula, o sea, la función, o el vector derivada, ¿qué es lo que representa el vector derivada ahí? Para el contexto de la física. ¿Alguna idea, muchachos? La velocidad. Entonces, b de t, bueno, f de t, f' evaluada en t, representa la velocidad en t, que pertenece al intervalo a, b. Eso es lo que representa, ¿sí? Ahora, si nosotros a partir de aquí, obviamente estamos suponiendo que la función es diferenciable en ese punto o en cualquier punto del intervalo a, b, abierto, obviamente. En este caso sería así. Porque entonces estaría yo diciendo mentiras si no especifico que estoy tomando los límites laterales, ¿sí? Si no especifico eso, estoy diciendo mentiras. Pero si es el caso, no, evito eso. Pero teniendo en cuenta esto, ahora, esta es la velocidad. ¿Qué otra cosa tendría yo que tomar en cuenta para poder entonces aludir a la parte de, en este caso, donde yo puedo usar la norma de la función derivada?
¿Qué es lo que representa la norma de la derivada? No sé si saben. La norma de la derivada representa la rapidez. ¿Sí? Obviamente que si estamos pensando en un contexto donde tenemos una función de R en R y nos enfocamos en la velocidad, pues sabemos que cuando tenemos velocidad constante, eso es la rapidez, ¿no? En el contexto para ese tipo de funciones. Pero en este contexto donde tenemos la norma de f' de t, esto representa la rapidez en t. ¿Sí? Obviamente, en este caso, como estamos hablando de t, es en el instante t. Este, y a partir de aquí, si nosotros tomamos una partición, P, donde esto es igual a T0, así hasta TK, ¿sí? Dada esa partición, eh, donde los intervalos, es decir, los intervalos ti menos 1 son, eh, son pequeños, tal que la diferencia entre la derivada, ¿sí? Es decir, en este caso lo que yo deseo que observen es, por ejemplo, lo voy a hacer aquí, lo voy a hacer un poco grande, ¿sí? Voy a tomar este punto y voy a tomar este otro, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar unas proyecciones de este estilo donde este es el incremento con respecto de X y este es el incremento con respecto de Y, donde tengo Y y XY, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí lo estoy haciendo grande, ¿no? Pero bueno, lo puedo hacer más específico. Algo así. Déjenme ponerlo con el color. Supone, ya nos quieres jugar bromas, ¿verdad? No te preocupes. Bueno, la idea es que en este caso aquí tengo, ¿sí? Esto que estamos viendo en chiquito, que tengo el incremento de XY y ese es el incremento de Y, ¿sí? Y esta línea, que podremos representar como un vector, lo podemos ver así, ¿sí? Este vector lo que va a representar es que en su norma, ¿sí? Está haciendo algo parecido a lo que estamos viendo acá. Déjenme ver. No lo estábamos viendo más arriba. Eh, donde estábamos viendo que la norma de f de ti menos f de ti menos 1
¿sí? Era aproximado más o menos a la longitud de la curva aquí entre este pedacito, ¿no? O sea, esta aproximación de aquí a acá, en cuanto a la curva y en cuanto al vector este, ¿sí? Tienen una longitud muy aproximada, ¿sí? En ese caso, la longitud de la curva I, le voy a poner así, es aproximada a este bicho. No sé si está clara esta idea, ¿sí? Pero si observamos y aludimos al hecho de que estamos tomando en cuenta también la parte de la diferencial, entonces en esta parte podemos representarla que para un punto definido, ¿sí? Existe un vector que pasa por ahí. Vamos a suponer este. Bueno, déjenme ponerlo con otro color. Vamos a ponerlo con negro. Este vector que pasa por aquí, entonces este bicho de aquí es la diferencial, ¿sí? Eso que me genera que la derivada, ¿sí? Es lo suficientemente pequeño, o sea, la longitud de la derivada o de este vector derivado es suficientemente pequeño como para que yo pueda interpretar entonces que la norma de f de ti menos f de ti menos 1, aquí les puse esto sería 0, f de ti menos 1 en la norma sea equivalente este, a la norma de f prima de t, que le voy a poner ti, asterisco, porque ese ti puede ser cualquier punto dentro del intervalo, ti menos ti menos 1, ti, ¿sí? Y este bicho, obviamente, tiene que estar multiplicado por ti menos 1, ¿sí? O por el incremento de ti. Pero tiene que darse este hecho, que este bicho, ¿sí? Tenga un valor análogo a este, para valores de h, o en este caso de esta longitud, muy pequeños. ¿Sí? Era lo que estábamos discutiendo, era lo que les estaba yo diciendo ayer. En ese contexto, ¿sí? La longitud L de K, o la longitud esta longitud LI, déjenme ponerlo así, LDPI, o sea, ese cachito, ¿sí? Es aproximado a la longitud de la curva, ¿sí? A de aquí. Ahora, en ese contexto, ¿qué pasa cuando yo tomo no nada más ese, sino tomo todos los pedacitos de mi partición? O sea, dada la partición que yo doy, esta, ¿sí? Ahora no nada más tomo en cuenta este pedacito, sino que tomo en cuenta todos los pedacitos que van alrededor de la curva. ¿Qué pasaría? ¿Qué es lo que ven ahí, muchachos? ¿Qué es lo que ocurre? Quiero ser enfático, estos puntos son lo suficientemente pequeños para que tengamos esa aproximación. ¿Sí? Entonces, esto lo que va a ocurrir es que esto también va a ser aproximado a la longitud L de CI. ¿Sí? O sea, esa pequeña curva. Entonces, si yo junto todas esas curvas, ¿sí? Tomando en cuenta este enfoque, ¿qué podemos decir?
Lo que podemos decir es que la suma de i que va desde 1 hasta acá, o más bien de 0 a acá, ¿sí? ¿De quién? De la norma de f de ti menos f de ti menos 1, ¿sí? Es equivalente a la suma de i que va desde 1 hasta, perdón, de 0 acá, de la norma de la derivada de f de ti asterisco, ¿sí? Por el escalar que va de ti a menos ti menos 1. Y obviamente esto va a ser aproximado a la longitud total de la curva. Si es aproximado a la longitud total de la curva, ¿qué es lo que ven ahí? Podemos nosotros definir, en este caso, a la suma de P, ¿sí? Como la suma que va de I que va de 0 a K, ¿sí? De la norma de F' de Ti asterisco, ¿sí? Multiplicado por Ti menos, perdón, Ti menos 1, ¿sí? Viendo esto, si yo tengo una partición, esto es para P, una partición dentro de la familia de particiones en A, B, ¿sí? Ahora, en este contexto, ¿qué es lo que está pasando? Si yo tengo una partición, y esto lo definí para una partición, ¿en qué me podría enfocar ahora? ¿En qué podría yo basarme para ir un poquito más allá? Bueno, para ir un poco más allá, lo que necesito es, en otro contexto, hablar entonces de que podemos acudir, voy a ponerlo aquí, podemos observar que aplicando un proceso de límite, ¿sí? Y en este caso, de límite, cuando la norma de la partición, así ahorita les explico quién es este bicho, se va a 0, ¿sí? Donde la norma de la partición, ¿sí? Es el máximo de quién, ¿sí? Va a ser el máximo de las distancias o de las diferencias de ti menos ti menos 1. ¿Sí? Ese es el conjunto de las distancias que están entre ti y ti menos 1, ¿sí? Con i, obviamente, que va de 0 a acá.
¿sí? Y esto es relevante, ¿por qué? Porque después lo podemos tomar en cuenta y nos va a dar otros datos, ¿no? Bueno, en este caso lo que me interesa es esta parte. Entonces, si yo tengo esto, ¿sí? Entonces, lo que tengo es que el límite, ¿sí? De la suma, ¿sí? Evaluado dentro de la partición P, que es este bicho, ¿sí? Cuando la norma de la partición se aproxima a cero, la voy a definir como la integral de A a B de F, o sea, de la norma de F' de T con respecto de T. Porque aquí podemos hacer un proceso de Riemann, ¿sí? De hecho, eso es lo que estamos haciendo, si se dan cuenta, ¿sí? Entonces, en ese contexto lo que tenemos es la integral de A en B de la norma de la norma de F' de T con respecto de T, ¿sí? Y a partir de aquí esto va a ser importantísimo porque entonces, ¿qué significa esto? Esto implica que para toda epsilon mayor a cero, existe una delta mayor a cero, ¿sí? Tal que la norma de la partición es menor a delta, ¿sí? Entonces, el valor absoluto de SDP menos la integral de A en B de la norma de F' de T, ¿sí? Con respecto de T, es menor que epsilon. Eso es lo que está representando este proceso, ¿sí? ¿Alguna duda con esto, muchachos? En este caso, lo que estamos encontrando, ¿sí? Es que, por otro lado, no lo hemos dicho, pero en este caso, la integral de A en B de la norma de la derivada de f de t con respecto de t va a ser la longitud de curva. O sea, va a ser la longitud de la curva C, pero ahorita vamos a eso, ¿sí? Ahorita vamos a eso. Antes de esto vamos a demostrar un lema, ¿sí? ¿Qué dice este lema? Bueno, dice lo siguiente. Eh, lo voy a dejar un poco abajo porque siento que les falta un poquito por escribir. A ver, yo creo que ya sí, ¿no? El lema que quiero ver es el siguiente. ¿Sí? Dice así. Vamos a tener una función g, ¿sí? Es una función vectorial que está definida de a en b a Rn, ¿sí? Es una función continua
en A, B, o sea, va a ser continuo en todo el intervalo, ¿sí? Esta función puede estar restringida o puede tener exclusivamente como al intervalo A, B como su dominio, pero normalmente están restringidas las funciones ahí. Entonces, para toda epsilon mayor a cero, ¿sí? Para toda epsilon mayor a cero, ¿sí? A ver, ¿dónde voy? Ah, no, estaba acá. Existe una delta. Existe una delta tal que, obviamente, tomando en cuenta que la norma de la partición se vaya a cero, ¿sí? Entonces, la no, en este caso sería la norma del vector g de t menos el vector definido por las componentes g de S1, g1 de S1, coma, g2 de S2, y así hasta gn de Sn. Sí, tiene que ser menor a epsilon. Entonces, lo que queremos ver es precisamente la demostración de este bicho. Y para eso vamos a usar el teorema de la clase pasada. Bueno, tiene una relación con este. ¿Qué harían en particular ustedes? Bueno, tenemos que aludir aquí en este caso a que la función g es continua en el intervalo a, b. Entonces, cada componente gi es continua en a, b. ¿Sí? Y esto implica que es uniforme, o sea, cada función GI, o sea, que es una función componente y es una función de RNR, si son continuas, entonces, en consecuencia, son uniformemente continuas sobre el intervalo A, B, cada GI, ¿sí? Entonces, ¿esto qué representa? En la demostración, vamos a ver. Entonces, por hipótesis, sabemos que G es continua en A, B. Entonces, para toda I que va en este caso, de 1 hasta n, ¿sí? GI es continua también en el intervalo A, B. Entonces, esto implica que GI es uniformemente continua. Le voy a poner UC. Es uniformemente continua. ¿Sí? Ahora, si tengo esto, entonces,
para toda epsilon mayor a cero, existe una delta I mayor a cero, ¿sí? Tal que qué. Tal que, en ese caso lo puedo ver así, también, ti menos 1, ¿sí? Esto en valor absoluto es menor que delta, ¿sí? Delta I, ¿sí? A ver, espérenme, déjenme ver. Ah, no, sería así. Sería SI, ¿sí? O sea, tenemos TI menos SI en valor absoluto es menor que delta I. Entonces, ¿qué pasa? Que la norma, o más bien el valor absoluto de GI de TI menos GI de SI, ¿sí? Es menor, en este caso, a epsilon sobre la raíz cuadrada de n. ¿Sí? Esto es para todo, en este caso lo podemos ver así, para todo t, ¿sí? S1 hasta Sn, ¿sí? Donde el valor absoluto de t menos Si es menor a delta, ¿sí? La pregunta aquí es, ¿quién es delta? Esa es la pregunta. ¿Quién es delta, jóvenes? ¿Alguna sugerencia? Ya casi está, ¿eh? Nada más falta que me digan quién es delta. Se las puse de apetito. ¿Cómo tomamos los deltas? Cuando tenemos más de dos, o más de uno. El mínimo de los deltas, exactamente. ¿Sí? Entonces, lo que queremos ver es precisamente este delta. Es igual al mínimo de los deltas y, ¿sí? Obviamente con i que va desde 1 hasta n. ¿Sí? Entonces ese es mi delta. ¿Sí? Y ahora, ¿qué puedo seguir haciendo? Ya si tomo mi delta como el mínimo de los deltas, ya con eso resuelvo el problema de los deltas, pero me falta saber que precisamente la norma de los GDT, ¿sí? O sea, ya que tengo esto, entonces, ¿qué es lo que veo? Bueno, ahora veo que tengo que ver, valga la redundancia, lo que tengo que ver, que GDT menos el vector
perdón, que en este caso sería G1 de S1 así hasta Gn de Sn, ¿a quién sería igual o equivalente? Si recurrimos a la definición de norma, la definición de norma lo que me dice es que este bicho sería la raíz cuadrada de las diferencias de cada uno de los g de t, o sea, g1 de t menos g1 de s1, ¿sí? Al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo esto. Tengo la suma, que lo puedo también representar como los valores absolutos, ¿sí? De los g de t menos g de s i, ¿sí? Con i que en este caso va de 1 a n, ¿sí? Porque estamos tomando n términos, no k. En este caso no tengo la partición, tengo k términos. Tengo n términos, perdón. Y esto es al cuadrado, pero este bicho de aquí es a la 1/2. ¿Sí? Si tomamos en cuenta esto, este ya lo conozco. Es este de aquí. ¿Sí? Que en este caso es G de T. Aquí les puse G de T. Si ya lo conozco, entonces, ¿qué harían ahí? ¿Qué harían, jóvenes? Esto me quedaría como, dado que este es menor que epsilon entre la raíz cuadrada de n, esto quedaría como menor estricto, ¿sí? Aquí a la suma de i que va desde 1 hasta n, ¿sí? En este caso sería epsilon sobre la raíz cuadrada de 2, perdón, de n. Y esto al cuadrado, pero esto también está a la 1/2. Oh, disculpen ustedes. Ahí está. ¿Sí? Teniendo eso en cuenta, ahora, ¿qué pasa? ¿Esto a qué es igual? Si yo observo, esto me va a quedar como la suma que va de i, que va desde 1 hasta n, de epsilon al cuadrado sobre n, ¿sí? Pero todo esto está a la 1/2, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Tengo 1 entre n, pero 1 entre n sale de la suma y epsilon también sale de la suma porque ninguno de estos dos términos está siendo afectado por la suma. En ese caso, ¿qué tenemos? Ay, ¿qué pasó?
Ahí está. En este caso, lo que estamos viendo es que la suma de 1 entre n me da n términos. ¿Sí? Como me da n términos y tengo 1 entre n, eso me da 1. Ahora, como eso me da 1, por otro lado tengo epsilon sobre 2, perdón, epsilon al cuadrado elevado a la 1 medio. Entonces esto es epsilon. ¿Sí está claro? Con eso queda demostrado mostramos que este bicho obviamente es menor que epsilon, ¿no? O sea, mostramos que la norma de G de T, ¿sí? Menos G1 de S1, así hasta Gn de Sn, es menor a epsilon. Y con esto podemos pasar, ahora sí, al teorema que les había yo comentado. ¿Qué es lo que dice el teorema? ¿Alguna duda con esto? Bueno, vamos a ver. Déjenme subirlo. ¿Quieren que lo baje un poco o sí alcanzaron a tomar la nota? ¿Sí quieren que lo baje o no? Sí alcanzaron a tomar la nota. Ok. Bueno, ya de hecho, ya también ya les empecé a poner las imágenes. Ya no les estoy poniendo la liga, sino les estoy poniendo la imagen de las notas que estoy tomando para que ya no tengan que estarse logueando a Microsoft o estén buscando cómo loguearse para ver las notas, sino que ya directamente puedan descargarlas. Esto lo voy a hacer con todas las notas, pero bueno. ¿Qué es lo que dice el teorema? Vamos a ver. El teorema dice lo siguiente. Eh, Vamos a tener f definida en el intervalo a, b, ¿sí? A Rn, ¿sí? Es una función continua, o más bien una función diferenciable, una función vectorial, diferenciable en todo el intervalo a, b. ¿Sí? Es una función diferenciable en todo el intervalo a, b con derivada continua. O sea, cada vez que derivamos, la derivada siempre va a ser continua. 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 O de clase C1. ¿Sí? También se puede poner así, para que no escriban todo eso. Entonces, si es una función de clase C1, entonces la curva C
definida por F en A, B, la curva definida en A, B, es rectificable. ¿Qué significa que sea rectificable? Ahorita les digo. Aquí hay una definición que se me pasó ponerles, es rectificable. Bueno, ahorita se los pongo. Entonces, la longitud de la curva, lo voy a poner así, L de C, va a ser igual a la integral de A en B de la norma de F' evaluado en T con respecto de dt. ¿Sí? Ahora, la definición que les había yo comentado. Definición. Se hace la curva definida por F, una función vectorial, una función vectorial, este, para el intervalo A, B, para este intervalo A, B, se dice entonces que se dice, ¿dónde me quedé? Se dice que es rectificable, se dice que es aquí ya, es rectificable, es rectificable, ¿sí? Si el conjunto de las longitudes evaluadas en P, o sea, dentro de la partición P, con P que pertenece a la familia de particiones, ¿sí? Tiene una cota superior. Tiene una cota superior. Y ya con esto habíamos visto que la longitud, bueno, creo que sí se los di la clase pasada, ¿no? Sí, sí se los di. Bueno, entonces nada más para recordar, bueno, de aquí se desprendía que entonces se desprendía que L era igual al supremo de las longitudes de P, ¿no? Ya para no estar escribiendo más. Esta es la condición de que sea rectificable, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo bueno, aquí estamos viendo una relación entre la integral, la longitud de la curva y el supremo de las longitudes, ¿sí? Toda esa relación está ya más que vista arriba, ¿no? O sea, ya habíamos hecho este engarce entre lo que es una longitud, ¿sí? De un pequeño segmento de la partición y la derivada en ese contexto, ¿sí?
Entonces, ahí a partir de este momento, ahora ya tenemos en concreto esto, que es lo que nos interesa, la longitud de la curva. ¿Sí? A esto si le pegan una función f, si es una función escalar, si es una función vectorial, pueden tener dos diferentes tipos de integral de línea. Bueno, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Ahorita lo que estamos viendo es simplemente que tenemos una longitud de curva. Tenemos la longitud de la curva. ¿Cómo demostramos esto? ¿Alguna idea, muchachos? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Vamos a ver la demostración. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Bueno, vamos a tomar f, ¿sí? Dentro del intervalo a, b, pero en R3, ¿sí? Para no extendernos tanto, lo podemos tomar en R2, ¿sí? Vamos a tomarlo en R3, ¿sí? Y eso se puede aplicar a n, pero para no estar escribiendo tanto, vamos a tomarlo de... O sea, es análogo todo lo que sigue, ¿no? En Rn. Eh, tomamos f de esta manera, obviamente con las condiciones que están dadas arriba, ¿sí? Es una función vectorial diferenciable en a, b, ¿sí? Con derivada continua, o sea, eso es por hipótesis. Y por hipótesis, f es diferenciable en a, b, no, déjenme ponerlo de este lado, es diferenciable en a, b, o sea, dentro del intervalo cerrado a, b, ¿sí? Y tu derivada continua para toda t que pertenece al intervalo a, b. ¿Sí? Esto es por hipótesis. Ahora, damos una partición P, ¿sí? Y vamos a ir de T0 hasta TK. Ahora sí. ¿Sí? Damos una partición que va de T0 a TK, ¿sí? Y esto en a, b, una partición, damos P, una partición en a, b, ¿sí? Voy a subir hasta arriba, ¿sí? Si a alguien le falta, me dice y le bajo un poquito. Ya saben que no hay problema con eso. Ahora, si tengo esto, ¿sí? Y damos una partición, entonces, eh, tenemos lo siguiente, ¿sí? Entonces,
tenemos lo siguiente, tenemos que LDP, que es equivalente a la norma, perdón, es más bien a la suma de I, que va desde 0 hasta acá, de la norma de F de TI menos F de T, y menos 1, ¿a qué es equivalente a esto, muchachos? Lo podemos tomar como, por el lema anterior, ¿sí? Como la suma de I que va desde 0 hasta N, perdón, hasta acá, de la norma, en este caso sería de 3 términos. F1' evaluado en este caso sería si I, sí, que se corresponde con el primer término. Existe un si I, ¿sí? Para F1, o sea, la derivada de F1. Y luego tenemos F2, la derivada evaluada en si I, pero con un correspondiente, o sea, no es la misma xi, es otra. ¿Sí? Son los valores que estábamos viendo, ¿sí? En el lema anterior. Pero como en el lema anterior nada más sabíamos que era continua, pero aquí sabemos que es derivada, por eso estamos aludiendo a esto. Y es por eso que no tomamos los n términos, para no escribir n términos, sino nada más 3. Que bueno, podríamos escribir F1 y Fn, o sea, de ahí no pasa nada. Pero obviamente aquí con las primas tenemos que tener cuidado. Entonces aquí sería F3 de la derivada de F3, o sea, de la función F3, evaluado en si I tripima, ¿sí? Y esto multiplicado, ¿por quién? Por TI, ¿sí? Menos TI menos 1. Ese sería nuestro resultado. ¿Y qué pasa con la XI ahí? Sabemos qué cosa. Que en este caso, para cada función, ¿sí? Nos estamos enfocando en si I1 o si I', si I' y si I triprima son elementos dentro del intervalo que va de TI menos TI menos 1, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que para la función F1 dentro del intervalo ¿sí? Se corresponde Dentro del mismo intervalo, ¿sí? TI menos 1 se corresponde Y en el caso de la función F3 se va a corresponder dentro del mismo intervalo, o sea, porque son funciones distintas, entonces la aplicación es diferente. No necesariamente puedo tener el mismo sí, sí, posiblemente podría tener el mismo sí para los tres, pero no es necesariamente el mismo, ¿sí? Y esto se corresponde porque tenemos las derivadas, ¿sí? Que les había yo comentado antes, ¿sí? Entonces ahí tenemos aquí es donde se refleja el problema que habíamos comentado al principio, ¿sí? Por eso estamos tomando las derivadas por separado, o sea, las derivadas de las funciones componentes. Bien, teniendo esto en mente, ¿qué ocurre?
sabemos esto y como F1, F2 y F3 son continuas, ya se cansó esta cosa, continuas. En A, B, entonces son acotadas. ¿Sí tienen claro este concepto? Si yo tengo una función real, de variable real, dentro de un intervalo, B, y si es continua dentro del intervalo, la función es acotada. ¿Sí? Necesariamente es acotada. ¿Por qué? Porque si no lo fuera, podría ser que a lo mejor en una orilla o dentro de algún punto existe una vertical donde se escapa la función por arriba, ¿sí? O por abajo, podría ser. O las dos se van para arriba. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que se van a infinito. ¿Eso qué significa? Que no son acotadas. Son continuas, pero al infinito. Entonces, si son continuas dentro del intervalo para todos los puntos, o sea, donde la función está bien definida, donde no existe ningún punto de ruptura, ¿sí? Entonces la función es claramente acotada. ¿Sí está claro? Bien. Bueno, son acotadas, por eso tomo esta idea. Bueno, por eso se toma esta idea. Esta demostración la pueden ver en el Hazer. Sí, la tomé de ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, existen M1, M2 y M3 positivos. O sea, existen tres valores M1, M2 y M3 en R, tal que estos términos son positivos. ¿Esto qué va a implicar? Lo que va a implicar, así lo que tenemos es que el valor absoluto de F1 evaluado en T para toda T es menor que M1. El valor absoluto de F2 evaluado en T, ¿sí? Es menor que M2. Y por último, el valor absoluto de F3 evaluado en T, ¿sí? Es menor a M3. Y esto es para toda T dentro del intervalo A, B. O sea, esto sí es a rajatabla, ¿no? ¿Alguna duda con esto, muchachos? ¿No? Bueno, teniendo esto en mente, ¿qué aplica? Lo que aplicaría sería entonces que, siguiendo esta misma idea, ¿sí? Lo que vamos a tener es que LP, que es equivalente a esto de acá, ¿sí? Sería, en este caso, la suma de I que va desde 1 hasta, o más bien de 0 acá, de M1 al cuadrado más M2 al cuadrado más
M3 al cuadrado, todo en raíz cuadrada. ¿Sí? Porque si tomamos la norma del vector F1, F2, o sea, esto que está aquí, ¿sí? Ese vector, pues me da la raíz cuadrada de la derivada al cuadrado de F1, la derivada de F2, la derivada de F3 y cada una evaluada en su respectiva xi, ¿no? Entonces, esto es lo que me da. Y esto está multiplicado por ¿quién? Por ti menos 1. ¿Sí? Pero como las m's están, no dependen de la suma, pueden salir, y entonces lo que me queda es que la suma de 0 acá, del intervalo es la diferencia entre b menos a. ¿Sí? ¿Esto qué sería? Pues simplemente que tengo b menos a por la raíz cuadrada de m1 al cuadrado más m2 al cuadrado más m3 al cuadrado. ¿Y todo esto como para qué? Si le aplicamos esto a toda partición, ¿qué pasaría, jóvenes? O sea, si se lo aplicamos a todas las particiones. Eso es para toda P que pertenece al conjunto de las particiones. ¿Sí? En A, B. ¿Sí? ¿Esta qué implicación tendría? Esto implicaría que el conjunto L de P con P dentro de la familia de F, de estas particiones es acotado. ¿Sí? Y si es acotado, entonces tiene supremo. Es acotado. Entonces, es acotado, entonces tiene supremo. Entonces, ¿qué pasa? Es rectificable. Que era una de las cuestiones que queríamos mostrar, ¿sí? O sea, todo esto que hicimos era para probar parte del enunciado que está del teorema, ¿no? ¿Sí? Entonces, la curva C definida por F en A, B es rectificable. Esto ya lo mostramos. ¿Sí? Ya demostramos esa parte. Ahora nos falta esta. O sea, ¿qué es lo que vamos a llegar? Esto lo hicimos para una partición en particular.
¿sí? Pero si lo aplicamos a cada una de las particiones de la familia de particiones, ¿qué concluimos? Que todas las particiones están acotadas. O sea, más bien que todas las longitudes, o sea, todas estas, están acotadas. ¿Sí? Entonces, el conjunto está acotado. ¿Sí? Lo que estamos viendo aquí es que esto lo que me define es que L de P tiene un valor que lo acota. ¿Sí? Entonces, al repetirlo infinitas veces para todas las particiones, ¿sí? Llego siempre a lo mismo. Cada una de las particiones está acotada. Entonces, todas las particiones, o sea, del conjunto en general de las particiones, perdón, el conjunto en general de las longitudes de las poligonales están acotados. Por lo tanto, ¿eso qué implica? Lo que va a implicar es que simple y sencillamente existe una cota, al menos una. Pero si existe al menos una, existe una infinidad de cotas. Y esa infinidad de cotas tienen una mínima cota superior, y esa mínima cota superior es el supremo. Y ese bicho, entonces es rectificable, entonces L de C es igual, eso es lo que estábamos viendo por la definición, a L, o sea, más bien al supremo, como ya vimos por la definición. O sea, esto está asociado prácticamente. O sea, estamos viendo que la suma de estos bichos está asociado. Así, de los LPs con P dentro de la familia de funciones. Perdón, de particiones. ¿Sí? Entonces, la longitud de la curva es el supremo. Es la cota superior. ¿Sí? Por definición. Eso es lo que demostramos ahorita. Entonces, ya tenemos la longitud de la curva asociada a esto. ¿Sí? Ahora tenemos que ver la equivalencia que vimos, que la longitud de la curva es igual a la integral de las, ¿cómo se llama? Es igual a bueno, lo traigo en la cabeza, pero no lo puedo decir, no sé por qué, qué me pasa ahorita, es que a lo mejor me hace, no sé. Entonces, por demostrar, ahora que la longitud de la curva es igual a la integral de A en B de la norma de la derivada de f evaluada en t multiplicado, o más bien con respecto del diferencial de t. ¿Alguien que se quiera sacar 10 en el examen? ¿Tú? ¿Te la chutas? O sea, el resto. Bueno, ahorita ya no nos da tiempo, porque quedan 3 minutos. Bueno, será para otra ocasión. Mañana, ya iba a decir la próxima clase, bueno, la próxima clase que es el día de mañana, terminamos esta demostración. Está un poquito larga, ¿sí? Pero bueno, ya al menos ya vimos que es rectificable, eso está asociado a la longitud de curva, ¿sí? Y lo que nos resta de ver es simplemente que esto está asociado a la integral, ¿sí? Eso lo vemos mañana y bueno, gracias por venir, muchachos. Gracias por conectarse, jóvenes. Nos vemos mañana. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's